cualitativas de la información contable pública constituyen a las atribuciones y restricciones de la información provista por el CNCP, con el objetivo de garantizar la satisfacción de los usuarios. Las características cualitativas son la confiabilidad. La información es confiable si se basa a partir de unos principios y normas técnicas que permitan conocer el uso y control de los recursos del patrimonio público. En la confiabilidad encontramos la razonabilidad, la objetividad y la verificabilidad. La información es razonable cuando se refleja la situación y actividad contable pública de una manera real. La información es objetiva cuando la preparación identifica los objetivos, las normas y los procedimientos de manera que permita interpretarlo de una manera analógicamente. En la verificabilidad, la información se comprueba mediante la razonabilidad y la objetividad mediante unos procedimientos que permiten la acreditación de la procedencia de los datos registrados. Otra característica es la relevancia, que quiere decir que la información es suficiente para los usuarios dependiendo de su necesidad. Y entre esas tenemos la oportunidad, que es cuando la información ayuda a influir en las decisiones de los usuarios. En la materialidad, la información debe contener los aspectos más importantes de la información contable pública. En la universalidad es cuando toda la información contiene los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales. La información es comprensible si el usuario puede dar un juicio sobre esta información. En la racionalidad es cuando la información se basa en los principios, normas y procedimientos de la contabilidad pública. Y en la consistencia es cuando los criterios de la elaboración y aplicación se manejan de manera coherente y uniforme. Los principios de la contabilidad pública constituyen pautas básicas para la generación de información en función a los propósitos y objetivos de la información contable pública. Entre ellos tenemos asociación. Los ingresos deben estar asociados a los gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones del cometido estatal. Si por razón alguna se deben registrar información de periodos anteriores, se debe reflejarse en las notas contables. Registro. Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben registrarse y contabilizarse de manera cronológica. Gestión continuada. Se presume que la actividad de la entidad contable pública es por tiempo indefinido. Si por alguna circunstancia se debe liquidar, se tendrán en cuenta las normas y procesos para tal efecto. Devengo o causación. Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben registrarse en el momento en que sucedan, independiente a que se produzca el corriente de efectivo. Continuando con los principios de la contabilidad pública, tenemos la medición, la cual nos indica que los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben reconocerse en función de los eventos y transacciones que los originan, empleando técnicas cuantitativas o cualitativas. Seguido de esto tenemos la prudencia, la cual nos indica que en relación con los ingresos deben contabilizarse únicamente los realizados durante el periodo contable y no los potenciales o sometidos a condición alguna. Con referencia a los gastos, este principio nos dice que debemos contabilizarlos no solo teniendo en cuenta aquellos en que se incurren durante el periodo contable, sino también los potenciales desde cuando se tenga conocimiento, es decir, desde que los que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales cuyo origen se presenten en el periodo actual o en el periodos anteriores. El periodo contable. El periodo contable nos habla, este corresponde al tiempo máximo en que la entidad contable pública debe emitir los resultados de sus operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales y de patrimonio público bajo su control, efectuando las operaciones contables de ajuste y cierre. El periodo contable comprende un lapso transcurrido entre el 1 de enero al 31 de diciembre.
En cuanto a la revelación, tenemos que los estados, informes y reportes contables deben reflejar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, así como los resultados del desarrollo de las funciones de cometido estatal. En cuanto a la no compensación, dice que en ningún caso deben presentarse partidas netas como efecto de compensar activos y pasivos del balance o ingresos, gastos y costos que integran el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental. Finalmente, en cuanto a los hechos post-cierre, tenemos que la información conocida entre la fecha de cierre y la emisión o presentación de los estados contables que suministre evidencia adicional sobre condiciones existentes antes de la fecha de cierre, así como la indicativa de hechos surgidos con posterioridad que por su materialidad impacten los estados contables, debe ser registrada en el periodo objeto de cierre y revelada por medio de notas a los estados financieros contables respectivamente.